¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Esto es el stream de Deuda Prometida. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la primera emisión, el primer programa que vamos a tener aquí para inaugurar, expandir en realidad lo que es este medio que hace 4 años dirijo, deudaprometida.com. Pueden leer ahí noticias de economía, de política, de sociedad, de todo lo que les importa a ustedes, toda la data que necesitan, toda la información que les importa, deudaprometida.com. Y a partir de hoy entonces vamos a estar en este nuevo canal de streaming, en este nuevo programa que inauguramos, y le agradezco por supuesto a Walter, a Francisco, la posibilidad de hacerlo aquí en este bello estudio, que vamos a tener entonces todas las semanas, todos los jueves a las 20 vamos a salir en deudaprometida.com y lo van a poder ver por YouTube y por supuesto después también por todas las redes sociales @deudaprometida. En principio así, arrancamos de esta manera. Vamos a tener toda la información exclusiva, análisis, investigaciones del portal que ustedes pueden leer de nuestros periodistas. También las encuestas que hacemos en la calle, que sale Lucila Antín cada semana. Las notas de economía de Agustina Bordigone, las análisis de Jimena Fuertes. Todo lo que leen en deudaprometida.com y con, por supuesto, entrevistas que están buenas, porque vamos a hablar de economía. Tengo acá el libro de Piketty. Vamos a hablar de política. Vamos a hablar con los protagonistas y también vamos a divertirnos un rato, porque necesitamos, la verdad, como sociedad, cultura, que es algo que se trata de destruir muchas veces, de aquellos que tratan de quitarnos esa pertenencia que tenemos, como por ejemplo los colores tan bellos de nuestra bandera. Nos tratan de quitar el ocio también, ¿no? Y algo que tenemos, eso es algo que tenemos que reivindicar, me parece. Por eso, para el primer programa de hoy, el primer entrevistado incluso, es un actor que vos seguramente lo conocés, y si no te recomiendo que lo veas, que lo vayas a ver, incluso porque va a tener a partir de hoy, estrena obra de teatro, pero también lo podés ver en la plataforma de tu casa. Hernán Cuevas, él estuvo en División Palermo temporada 1 y ahora también en la segunda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Hernán? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por ser el primero. La verdad que qué nervios, tengo nervios ahora. Bueno, no, al revés. Me parece que los nervios de ¿cómo se dice eso? ¿De nervio de escena? Sí, nervio, sí, escénico. Nervio escénico, sí. Me parece que vos ya los dejaste atrás hace mucho. No, pero igual se renuevan, ¿eh? ¿Sí? Se renuevan. El actor siempre está en pleno duelo, ¿viste? De morir un proyecto, vuelve a nacer otro, entonces el nervio siempre está presente. Y además vos tuviste siempre muchos roles, o sea, todos distintos. Sí, la verdad que sí, eso sí. Hay algo que me gusta mucho eso, que no se me encasilla. Y eso es difícil en un cuerpo tan distinto como el mío, que es de talla baja, entonces que es muy estereotipable. No sé si existe la palabra, si no la inventamos, sí, pero inventémosla. Estereotipable, así que la verdad que contento de también, tengo mi propia compañía de teatro, lo cual me hace crear mis propios personajes también, ¿no? Entonces me autodirijo un poco de esa situación. Contame, si querés arrancamos por ahí, ya que lo comentaste. Hoy arrancás una nueva obra de teatro los jueves a las 21. Hoy estreno Jarana o La Epidemia del Baile a las 21 horas en el área 623, Pasco 623, una obra de mi autoría, dirección, y donde también actúo con un grupo de 10 personas locas como yo, que me siguen en esta, sobre una epidemia del baile que sucedió de verdad en Francia en 1518, así que escribimos sobre ese hecho histórico que la verdad no se conoce mucho porque es un gran mito, es un gran dato histórico que no se sabe mucho de eso, y dije, vamos a escribir sobre eso. Bueno, muy bien. Los jueves a las 21 lo pueden ver. Jueves a las 21 en el área 623, Pasco 623. Las entradas por Alternativa Teatral o en mi perfil de Instagram. Muy bien. Que es @Hernán Cuevas. @soy Hernán Cuevas. @soy Hernán Cuevas, muy bien. Che, me quiero meter directo con la serie que número 1 de Netflix Argentina, en el mundo incluso también la vieron mucha gente. Sí, la verdad que sí. ¿Qué te genera a vos? Porque vos decías, mi cuerpo estereotipable, ¿no? Y ahí lo que se exacerba es el estereotipo de las minorías. Es que está buenísimo. El personaje boliviano, el ciego. Está buenísimo eso porque el judío. Estamos en un país manco. Estamos en un país en donde siempre buscamos la diferencia del otro para ponerle ya un sobrenombre.
en donde llamamos al otro el gordo, el flaco, el esto, el otro. Y de pronto creo que nos dimos cuenta que eso se puede hablar, se puede hacer humor, pero no se puede burlar ni hacer discriminación ni un discurso de odio sobre eso. Pero ustedes juegan al filo de eso. Pero está bueno jugar al filo de eso. Hay que tomar los temas tabú y no solemnizarlos ni victimizarlos. ¿Cuál es el chiste de un tema que no se puede tocar si no podemos hacer humor y no puede, que tiene que quedar solamente en el drama? Qué raro que sería que solamente quede en un drama nada más. ¿Pensás que se adecúa a la realidad argentina la serie? ¿Por eso también es tan... la rompió tanto? Recién hablábamos un poco afuera del aire de cómo quizás la subjetividad propia interpreta a los personajes por distintos lugares. Mira, yo creo que hay algo que pasa con muchas comedias argentinas donde no podemos dejarla de evaluarlas en el aquí y el ahora. Y sobre todo cuando se mete en algo tan fuerte como es la política y la fuerza de seguridad y sobre todo la inclusión marketinera. Si División Palermo hubiera salido 20 años atrás, 25 años atrás, no creo que hubiera tenido el mismo golpe que ahora. No. Porque ahora hay visibilidad. Entonces cuando hay visibilidad, hay discriminación y hay un debate. Y hoy, que se debate muchísimo sobre un montón de cosas que ya estaban debatidas o que ya estaban ganadas o que estaban en plena lucha, que se vuelva a ser objeto de visibilización. Me parece interesante y me parece sobre todo rico la charla que se puede dar. Porque es como que se termina... nunca se termina de conocer bien la desinformación que hay en el otro. Bueno, sobre eso, ¿no? ¿Te imaginas a alguien, algún fanático tuyo libertario que te diga, che, yo estaba a favor de la represión, yo estaba a favor de lo de la serie, ¿no? Que lo haya interpretado mal. ¿Cuál sería la interpretación mala? Bueno, no sé. Lo que decía era ministra de Seguridad que pasó a ser jefa de gobierno. Que primero salía a pedir disculpas por la represión, después veía que estaba yéndole bien el rating. Pero eso más, yo creo que más tiene que ver con lo social argentino que es, porque la política no se termina de mover por una marea social que somos nosotros. Cuando tan argentino, cuando esa huella argentina sobrepasa y llega a la política y se mueve al estilo ranting, porque depende de lo que el público pida, depende de lo que la política accione, ahí es donde pasa el debate. Porque también pasa, bueno, depende del trending topic, depende de cómo me muevo. Claro. ¿Y por qué? Bueno, pero pasa eso ahora. Pero porque también estamos muy metidos en las redes sociales. ¿Hace cuánto que no se habla el uno con el otro? ¿Cuánto perdió la empatía del uno con el otro sin saber lo que está en el algoritmo, lo que me muestra? Es muy difícil eso hoy en día. División Palermo tiene esta cuestión del hablar, del charlar, de contar con el otro. ¿Y a qué personaje de la política o personaje de la vida real te gustaría, por ejemplo, o meterías en División Palermo? ¿O te gustaría meter? Uy, me encanta. Hay dos personajes de la historia argentina que me parecen maravillosos y que me hubiera gustado ver alguna charla de ellos si hubiera existido, pero creo que es muy fantasioso. Creo que uno es Perón y el otro es Ilia. Perón e Ilia juntos. Sí, Perón, hay ya algo medio fantástico que de pronto aparezcan. ¿En División Palermo? En División Palermo. Perón e Ilia juntos en División Palermo. Decime si no es una juntada hermosa. La verdad que sí. ¿Y en qué rol los ves? ¿Cómo lo ves a Perón? Pasa que los dos también tienen esta cuestión de que son otras... Es otra época, es otra son época. 70 años atrás. Sí. O sea, 70 años atrás y creo que Ilia más todavía. No, sí, más o menos parecidos son. Hoy en día, con todo lo adelantado que está, ¿cuál sería el discurso de ellos? En una época que en ellos estaba tan adelantada, hoy ¿cómo se vería? Estaría buenísimo ver desde qué lado podría... Bueno, eso tiene que ver más con los guionistas, ¿no? Pero creo que tal vez sería muy rico, sobre todo con los personajes de Valeria Lois, que es la ministra, o de Esteban Vigliardi, que es el otro. Es genial. Yo creo que se podría darse a un debate fantástico, hermoso. La ministra es muy buena.
Ya de por sí. Vale Lois es una actriz maravillosa. Es genial. Es una actriz maravillosa. Creo que tal vez el público pedía un personaje así. Porque tiene que ver con lo que estamos hablando justamente ahora. Claro, que es una persona que reconoce que tiene la moral individual, de que tenemos todos, o que uno pensaría que tenemos todos, que es quizás la del sentido común, pero las encuestas o la opinión de las redes le hacen cambiar la política. Bueno, yo tengo un diálogo con ella en el anteúltimo capítulo o en el último capítulo, donde ella dice, piden esto, les doy esto, piden lo otro, les doy lo otro, pero nunca están contentos con todo. Y es así, y la actitud argentina es igual. Yo creo que cualquier político puertas para adentro debe ser igual o peor de lo que se muestra ella. Porque también es eso, es moverse en base a lo que diga el otro. Y lo que pasa, por ejemplo, no sé, que les dan unas taser, y vos la agarrás y le decís, está usada. Y resulta que al final no siquiera tenían carga, o sea, era una compra de armas menos letales que terminaba siendo todo un negociado Sí, con un extranjero que se va a Panamá. Se va a Panamá. ¿Eso es una exageración de lo que pasa o es algo que pasa que ustedes lo llevan a la pantalla, entonces parece exagerado? Y parecería que la realidad supera la ficción, porque vos imaginate que esto se escribió hace 2 años atrás. Claro. Porque cuando Santiago se estrena División Palermo 1, a la semana o a las 2 semanas ya se renovó que iba a haber una 2. Sí. Y a partir de ese momento... Porque la rompió. Por suerte, la verdad. Eso estamos muy contentos porque el público aceptó el concepto y estuvo buenísimo, ¿no? Pero quiero decir, más allá de cualquier situación que pueda salir de la cabeza de Santiago Kolovsky y todos los guionistas, la realidad te sigue superando. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo cuando salió la División Palermo 1, hubo una gran catarata de tweets y un montón de cosas donde decían, uy, mira División Palermo, se fueron a tal... que había una pelea con sillas en Barrancas de Belgrano, con policías, no me acuerdo con qué. Sí, que el policía agarró una silla para pegarle a una persona. Bueno, pero eso fue a la salida de División Palermo 1. Y decimos, pero no está escrito eso. Entonces, hay algo que siempre nos va a superar. Uno puede tener el imaginario para hacer ficción de una manera maravillosa y hermosa, pero salís a la calle y todo te va a superar. Sí. Sí. ¿Qué decirte? Incluso el humor que usan ustedes, lo sacan, no lo inventan ustedes, lo sacan de la realidad y lo llevan allá para mostrarlo también. Ahora, ¿hay algún chiste que ustedes dijeron, che, no, es demasiado, no lo hagamos? No, al contrario, sumamos más. ¿En serio? Sí, porque también ponele Facu Bogarín, que es el chico ciego, yo y los demás chicos, tuvimos charlas con Santi, con los guionistas, donde le dijimos cosas de nuestra vida en donde realmente se pueden aportar. Porque también hay una cuestión, ellos van a ver desde su visión de persona de altura promedio y demás. La vivencia particular que tenemos nosotros, hombre, blanco, en el día a día, pues ayuda a la ficción. Entonces, cuando tenemos esas charlas con ellos, claro, les empezamos a contar aspectos de nuestras vidas que suceden de verdad. Y suena increíble lo que sucede. Lo que te pasa, por ejemplo, la señora que te dice, ay, nene, ¿querés que te compre un helado? Sí, te la infantilizas. Y vos le terminás diciendo, bueno, dale. Pero está buenísimo mostrar el lado B de eso. Está buenísimo mostrar que yo no soy una persona iluminada, pobrecita de mí. No, yo vi la ocasión, la agarré y me fui. Pero decime si no es muy divertido. Decime si eso no hay algo más argentino que eso. No, claro. Agarrar aprovecha y se fue. Y eso se puede ver desde cualquier lado, desde la altura promedio hasta la persona minoría, hasta lo que sea. Creo que es interesantísimo mostrar ese lado B. No somos aspectos divinos. No, por supuesto. Pero bueno, capaz había algo que era como demasiado fuerte para ponerlo y dijeron, no chiste sobre esto. No, yo creo que también el chiste no sobre eso está justamente reflejado cuando Facu le dice, vos no podés hacer chistes sobre eso. Yo sí. Yo sí, porque yo lo puedo hacer. Es un gran mensaje eso. Uno puede hacer humor sobre uno mismo. Uno puede hacer chistes sobre uno mismo. Hay que ser muy valiente para hacer chistes sobre uno mismo. Claro.
El tema es que vos no te metas con mi chiste No, porque es distinto. con vos o con tu condición de minoría o lo que sea, porque eso ya deja de ser un chiste, pasa a ser insulto. Pasa a ser una burla. Y la burla tiene que ver con una discurso de odio, creo yo. Pero hay mucho de eso hoy. Y porque tenemos Más que hace 2 años cuando se escribió. O cuando Y porque se cuando empezó. sos visible sos más discriminable. La minoría cuando es más visible hay un lugar de inferioridad donde te piensan que te pueden agarrar o que piensan que te pueden burlar. Eso es algo de la mentalidad que todavía no la termino de entender o no entiendo el por qué. Piensa que lo gracioso pasa por la, no sé, por la Violencia. discapacidad o por la minoría del otro. Mm. Cuando el otro capaz que lo tiene mucho más trabajado, cuando el otro lo tiene mucho más aceptado. Pasa por la cuestión del otro hacer el chiste. Y ahí yo siento que queda más disminuido el otro, que queda más expuesto que uno mismo. Sobre todo creo que hoy en día que pasó mucho tiempo desde los años 90, desde los años 80, 70, donde los chistes de las minorías eran mucho más recurrentes. El ciego que no veía que se chocaba contra una pared, o Sí. yo que no se me veía por pero algo. ahora hay mucha más violencia también en la sociedad en general. Se baja desde la política del presidente de la Nación para abajo, ¿no? También el presidente saliendo a defender un tuit en sede judicial, un tuit contra un nene con autismo, por ejemplo, también, ¿no? Pero, a ver, te hago una pregunta a vos y eso. Si Milei hubiera estado en una plaza diciéndolo él solo, eso, lo mismo que cualquier tipo de discurso que dice hoy, Me parece mal. está bien, pero digo, ¿cuánta gente lo hubiera seguido en lo que dice? Si estuviera solo en una plaza diciéndolo, no tendría tanta relevancia. No sé. Yo empiezo a dudar de eso. Porque para que mí habría gente que piensa. Hay está gente bien, que piensa lo mismo. pero sería un grupito. Hoy en día la masividad de las redes sociales hace que todo, desde estar en tu casita cómodo, contento, tranquilo, escondiéndote, entre comillas, puedas poner cualquier cosa, barbaridad. Y esa libertad, entre comillas, pasa a ser un discurso de odio desde tu comodidad, que se expande al mundo. Entonces, cuanto más expuesto queda eso, más queda uno expuesto como persona. Yo creo que ese tipo de situaciones en donde se empieza a hablar de insultos, de odio y bla, 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 de todo eso, cuando lo veamos dentro de 5 años, va a ser muy feo que se vea y se reconozca a esa persona. Esa persona habló de cualquiera que haya dicho lo que haya dicho. Hay que ver. Yo iré a buscar a uno por uno. Dentro de 5 años a ver, mira esto es lo que pusiste. Ojalá. Es que yo creo que va a ser expuesto. Porque pasa siempre, y sobre todo en nuestro país. Y sobre todo en la política. Ahora hoy ponele, si la serie se estrena en la televisión pública, ¿vos pensás que lo dejarían que se estrene en la televisión pública? ¿Y por qué no? No sé, porque por ejemplo ahora hay una... No se permite a veces la creación de cultura en general, y además hay mucha censura a lo que puede llegar a criticar, o a lo que piensa que puede llegar a criticar. Mira, hace poco escuché una entrevista de Blanca Portillo, que es una actriz española, Sí. donde decía, cuando un gobierno se mete con la cultura, ahí duda. Porque la cultura es lo que te hace pensar, la cultura es lo que te hace reflexionar, la cultura es lo que te hace conocer, la cultura es identidad. Unirte con el otro. Entonces, cuando hay cultura, hay una identidad que está viva. Uh-huh. Cuando se toca eso, hay que preguntar por qué se toca eso. Porque después de atrás viene un discurso en donde siempre se dice, ay, no se hace esto, no se hace lo otro. Es muy complicado, igual, hablar obviamente porque hay una infraestructura atrás que yo no represento el todo, pero es complicado cuando se meten con el trabajo de uno. No, por supuesto, por eso te preguntaba también en este contexto que es tan difícil para la cultura, para los actores, para las actrices, para los productores también, ¿no? Sí, a ver, estamos pasando por un momento que sabemos que es muy complicado, en donde pagar una entrada de teatro cuesta a veces mucho más caro que 1 kilo de carne, entonces la gente va a preferir comer 1 kilo de carne y no pagar una entrada de teatro.
Pero también está el esfuerzo de la persona que sabe que tiene que salir de casa, apagar un poco la tele y salir a disfrutar una comedia y que le hagas salir de este mundo que a veces es tan cruel. Y para eso es tan importante la cultura. Tan importante la cultura, nuestro cine es maravilloso. Sí. Nuestra industria audiovisual, creo que hoy que se hable de Viudas Negras, de Envidiosa, de Visión Palermo, de Todo Menem, argentino. bueno, ahora sale la película de Francella, Argentum, significa que la ficción nacional es importante. Sí, claro. Entonces, ¿por qué cuando hay un discurso tan grande de no es esto? Es algo que yo no sé contestarte, porque yo no tengo la respuesta. No, claro. Para ir cerrando, hablando de esto, ¿no? De la cultura, de divertirse, ¿cuál es el chiste que más te gustó de la serie? ¿De la primera o de la segunda? Decime de qué cuál te gustó más. Eh, Me memoricé los guiones más o menos ya. De cómo las vi. Hay algo de la segunda temporada, creo que la partecita del Puma, creo que me reí mucho haciendo la parte del Puma, que tengo ahí el mano a mano con el Puma. Yo fui muy feliz grabando esa escena. Y creo el Puma Rodríguez. Sí, y creo que de la primera, cuando voy a buscar los papeles ahí que bajo como Misión Imposible, a mí me encanta hacer todas esas escenas. Cierto, muy buena. Todas esas escenas. Pará, eso, te quería preguntar, ¿vos no tuviste doble de riesgo? No. Es genial, pero no hay dobles de talla. Vos fuiste... No hay dobles de talla baja. Entonces ¿En serio? tengo que hacerlas yo todas. ¿Sí? ¿Es por eso que no tuviste doble de riesgo? No, claro, las hice todas yo. Igual es divertidísimo hacer esas cosas, porque obviamente hay un cuidado enorme, hay 20 personas abajo conteniéndote, es genial, Pero es no buenísimo. te electrocutás realmente la segunda temporada. No me electrocuto, fueron 2 tomas, pero sí el que voló fui yo. Yo volé, con cables, con todo. Es maravilloso. Bueno, yo divertido, yo contento, yo quería hacer 40 tomas de eso. Así que nada, feliz de esas. Que también es muy poco probable que tal vez te vuelvan a tocar algo así. No, bueno, por supuesto. Pero bueno, me alegro que te hayas divertido viéndola. Yo soy sincero, con un hijo ahora de 4 meses, con mi mujer, una noche que tuvimos libre, que se durmió temprano más o menos, dijimos, podemos ver algo, ¿qué hacemos? Y División Palermo acaba de salir, veámosla, bueno, la terminamos en una noche, más o menos. Es que es tan maratoneable la serie. Es muy buena. Tan maratoneable, es la muy verdad buena. que La recomiendo. Y ahora te pueden ir a ver entonces al teatro, Hernán. Teatro. A Jarana o la epidemia del baile, los jueves a las 21 horas en Área 623, Pasco 623. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. El primer entrevistado del primer programa. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la calle con Lucía Lentín porque tenemos una encuesta justamente y la vamos a tener cada semana aquí a nuestra compañera. Lo pueden ver en @deudaprometida. Vamos a hablar con la gente, a preguntarle a la gente por lo que piensan. Habló Javier Milei en cadena nacional para salir a explicar el porqué de los vetos al aumento en las jubilaciones y también en la emergencia en discapacidad. Después de conocer sus dichos, salimos a la calle a conocer las opiniones con Deuda Prometida y esto encontramos. Está mal, pero es algo que según su economía es necesario, pero no lo veo bien porque soy jubilada. No, me parece que realmente con los niños y con los ancianos no se puede jugar, ni con los discapacitados. La verdad no es lo mejor, pero dio una buena explicación, seamos sinceros. Yo no lo voté a Milei, pero no veo que las cosas estén. Es verdad, para hacer un buen cambio hay que hacer algo diferente. Tengo padres jubilados, tuve en su momento, estamos todos mal, pero si seguimos con lo mismo, es lo mismo. Está yendo todo por acá, pero la verdad no creo ya en la política. Está muy mal, la verdad que no lo puedo comprender eso. No estoy nada de acuerdo con las políticas que toma, la verdad. Sale carísimo todo, o sea, estamos hablando de que antes vivíamos con 4 veces menos de lo que teníamos, o sea, y hoy necesitas 4 veces más para vivir y encima estás endeudado. No voto porque ya tengo 74 años, no tengo obligación y realmente no me convence nadie. Cada día la gente tiene menos plata y no toma taxi, no puede comprar esto, no puede comprar otro. La carne vale 15.000 pesos el kilo. Un jubilado puede comprar un kilo de carne. Es imposible.
Milei miente todo el tiempo con los números, en concreto antes de asumir incluso, ¿no? Pero también habló del 17.000% de inflación que él frenó, todo trucho, todo mentira, que no te metan el perro. Esta vez exageró cuando hizo la cadena nacional, el otro viernes, donde habló de que todo el Congreso de la Nación, lo que tengo acá a mi espalda, está en contra de él y si se aprueba, si se termina ejecutando, digamos, todas las leyes que avalaron en un primer momento y otras que tienen media sanción, va a generar un déficit fiscal, un déficit fiscal del 2,5%. Bueno, eso es trucho, es mentira. El número ese particular lo menciona, ¿por qué? Porque se lo dijo el FMI. Pero vayamos por partes antes. Primero que nada, Néstor Kirchner tuvo superávit fiscal, también tuvo superávit de cuenta corriente, de la balanza de lo que Argentina compra y vende con el resto del mundo, porque recaudó más, no porque recortó gastos. Vos podés tener superávit porque recortás gastos o porque ingresás más. Ingresos menos gastos, ¿sí? Néstor Kirchner también lo tuvo. No necesariamente fue haciendo ajuste. Pero en segundo lugar, la cifra es trucha. Y te lo decía, eso es lo que le exigió el FMI. El 2,5% que mencionó es lo que le exigió el FMI que tenga Milei, te lo leo textual, de superávit en el mediano plazo a medida que aumenten los costos generales con la eliminación total de las restricciones cambiarias y el acceso renovado a los mercados de capitales. Eso lo publicó Perfil este sábado. Nota de Gonzalo Martínez, lo pueden ver ahí. Es 2,5%, ese 2,5% es lo que mencionó entonces el Fondo Monetario, se lo da como exigencia a Milei para el mediano plazo. Entonces es un número que él agarra de un informe del Staff Report y lo mete dentro de su cadena nacional. Que además, él ahí también tiró que va a lanzar un proyecto de ley que va a presentar en el Congreso para que los legisladores que incumplan con el superávit vayan presos. Bueno, los legisladores tienen fueros en primer lugar, pero además eso también es una exigencia del Fondo Monetario Internacional que le obliga a Milei que presente para 2026 un presupuesto, porque ahora Milei, desde que asumió, está manejándose todo el tiempo sin presupuesto. Bueno, el fondo, su jefe, lo está obligando a presentar un presupuesto, por eso es básicamente, ese es el proyecto de ley que va a plantear. No es otra cosa más que eso. Está avisando que va a cumplir con la ley, que lo obliga para hasta el 15 de septiembre a presentar el presupuesto. Eso es lo que dijo Milei el otro día. En ningún momento igual el fondo le dijo que le roba a los jubilados. En ningún momento el fondo le dijo que le saque a las personas con discapacidad. En ningún momento le dijo que saque el Garraham. En ningún momento el fondo le dijo que cierre las universidades, de hecho. No, esa es una decisión de él. Es más, el costo de la mejora a los jubilados es solamente el 0,9% del PBI, menos del 1%, ¿sí? Anualizado. Es mentira el dato que dijo Milei. Cuesta menos del 1% mejorar la vida de los jubilados, un poquito, y no te representa un gasto. La emergencia pediátrica, que es lo del Garrahan, es solamente el 7% de los 1.500 millones de dólares que le perdonó al campo. O sea, en vez de quitarle ese beneficio al campo, de dejar de cobrarle esas retenciones, con solamente el 7% de ese dinero que dejó de cobrar el Estado, podría dárselo a los hospitales y que estén mucho mejor. Esa es la ley de emergencia pediátrica que pide el Congreso. Solamente el tema de residencias sería el 1% del beneficio que le dio al campo, y este es un cálculo de Hernán Herrera del Instituto Argentina Grande que creó Gabriel Catopodis. Solamente el 1% de todo ese dinero que le perdonó al campo serviría para resolver el problema de los residentes. Si no hay plata, te decía, pueden recaudar más, pero Milei siempre hace lo contrario. Lo que definió es recaudar menos, para que después sí valga la frase de no hay plata, porque le quitó, acordate, le quitó impuestos, y por 10 presidencias más, con el RIGI a los ultrarricos. Entonces los próximos gobiernos no van a poder cobrarle dinero a los ultrarricos que vengan a saquear el país. La eliminación a 0% también de los aranceles a las mineras de sus amigos, casualmente, que están ahora comprando mineras y después le eliminan los impuestos. La baja de impuestos a los bienes personales, la baja de retenciones al campo, todo ese dinero que el Estado deja de cobrar, que podría usar
Bien te decía, para los residentes, para las universidades, para los jubilados, para las personas con discapacidad. Si no hubiera dejado de cobrar todos esos impuestos, hoy podrían todas esas personas tener una vida más digna. Pero no, eligió el otro camino del presidente de la Nación. Y todo esto se da en un contexto difícil. Me crucé el otro día con un video de un grupo de emprendedores que contaban que se fundieron y no entendían por qué. Ahora en un ratito te lo muestro. Pero ¿será porque no hicieron buenas publicidades? ¿Porque no lograron posicionarse bien en redes sociales? ¿O porque hoy la gente compra menos? Mirá, cada vez más se usa la tarjeta de crédito para hacer compras de comida, de alimentos. Y además, el ajuste está sobre los más pobres. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA lanzó una advertencia muy, muy grave, preocupante. Dice que cada vez más familias no logran cubrir los gastos esenciales con sus ingresos mensuales. Esta es la razón por la que hoy se funden las empresas, las chicas, y les va mal a las grandes. Después te voy a ir trayendo los balances de las compañías. Que no te metan el perro, que no te metan el Conan. Milei es el responsable de que hoy la gente no está consumiendo y de que hoy no vendan. Mirá este video y fíjate si no habría que hacer una reflexión un poquito más allá. Mirá. Estoy grabando, llorando, es un montón. Está pasando lo que pensamos que no iba a pasar. Me estoy por fundir. Bajamos la persiana, no aguantamos hasta fin de mes. No se está vendiendo nada. Qué triste es estar en tu negocio y tener las estanterías vacías. Sí, oficialmente les vengo a contar que estoy en el peor momento de mi marca. No se vende. ¿Seré yo? ¿Por qué cambió todo en tan poco tiempo? Si te está pasando lo mismo, ¿cómo lo estás resolviendo? El negocio impecable. Y la verdad que yo ya no sé qué mierda, literalmente no sé qué mierda hacer. Veníamos vendiendo aunque sea lo mínimo indispensable. Antes, por ejemplo, nos entraban 10 personas y bueno, compraban 5 y 5 no. Y de golpe y porrazo no entró más nadie al kiosco. Ahora ni siquiera entran ni 5 personas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la falla? Hubieron muchos cambios de precios también. Me angustia un poco esto de no poder cubrir los gastos. Y tengo ganas de tirar toda la mierda. Dijo también que es falso que el ajuste lo esté pagando solo la gente. Ahí en ese punto no se estaría notando, presidente, ¿eh? Bueno, les quiero agradecer a la gente de Radio Más de Tierra del Fuego, la FM 104.9. Pues nosotros estamos transmitiendo los jueves a las 20 por el stream de Deuda Prometida. Ahora, en minutos nada más, cuando se desocupe, lo tenemos al diputado Ricardo Herrera, diputado nacional, que además va a presentarse por la reelección del diputado riojano. Le quiero agradecer, le decía, a la gente de Radio Más de Tierra del Fuego, que está en la FM 104.9, el Multimedios de Radio Más, que nos retransmite los viernes a las 8 a.m. Así que si sos fueguino, los viernes a las 8 a.m. nos podés escuchar por Radio Más. Y bueno, les recomiendo que lo sigan a los chicos en las redes sociales, que son amigos. Y por supuesto nosotros, @Deuda Prometida. Todas las noticias, toda la información la lees en deudaprometida.com. Salió una nota muy interesante de Jimena Fuertes de las razones detrás del perdón del FMI a Milei. Les recomiendo que la lean porque es muy descriptivo de lo que hay detrás, porque Milei incumplió con cada una de las metas más importantes, la de reservas principalmente, que le obliga el Fondo Monetario a acatar, a que el Banco Central compre dólares. Bueno, le incumplió el presidente de la Nación y aún así le dan la plata. Le dan 2.000 millones de dólares más, sumado a los 12.000 iniciales, entonces ahí tenemos 14.000. Y además le elimina la revisión que venía ahora en septiembre. O sea, le saltea, dice, olvídate, vos no cumpliste, no pasa nada, yo te doy la plata. Y además el próximo chequeo que te tenía que hacer no lo vas a cumplir, así que no te reviso. Volvemos a vernos en diciembre. Una irregularidad absoluta que con un gobierno de otro partido político no lo tendría, esa deferencia.
en diciembre le va a dar otros 2.000 millones de dólares más, ¿no? Todo para que gane Milei y pierda el peronismo. Básicamente es un préstamo político esto. Bueno, lo pueden leer la nota de Jimena Fuertes en deudaprometida.com. Vamos a hablar sobre las elecciones ahora, entonces, porque decía, lo tenemos al diputado nacional y candidato para reelección por los ciudadanos de la provincia de La Rioja, Ricardo Herrera. ¿Cómo le va? ¿Qué tal ese? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Buenos días a todos ustedes. ¿Cómo están? Bien, gracias por venir acá, por favor, al primer gracias programa. A ustedes por invitarnos y felicitaciones por tu nuevo emprendimiento. Muchas gracias. ¿Es un préstamo político este del FMI? Obviamente, pero sin ninguna duda. Están haciendo todo lo posible para sostener el gobierno de Javier Milei, para que este modelo ficticio que se sostiene solamente en base a ajuste y represión, teniendo como variable de ajuste a los más vulnerables en la República Argentina. Es la única manera de poderlo sostener a este modelo, y en esto ya no alcanza. Y muchas veces no alcanza eso, entonces tienen que venir los de afuera a ayudarnos y a ayudarlos, porque también estamos todos afuera nosotros, a poder sostener este plan de gobierno que lleva adelante el presidente y su equipo de gobierno, obviamente a todas luces, claramente. Con estas, ayer leía que le iban a prestar el BID, también le iba a prestar dinero. Bueno, veía hace unos días, hace una semana atrás, mi compañera Gabriela Pedrali, armó una reunión de turismo, de la Comisión de Turismo, donde se planteaban muchos operadores turísticos, muchos funcionarios, exfuncionarios, miembros del Consejo Federal de Turismo, planteaban la dura realidad que vive el turismo en el país, ¿no? Los números, y me llamó la atención un número, y esto puede explicar la pregunta que me haces. De los 12.000 millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario Internacional, 7.000, 6.000, si bien no recuerdo, 6.000 millones de dólares se fueron con turismo emisivo. O sea, la mitad del préstamo del fondo se fue... El número, dato, no es relato, al exterior. En turismo al exterior. O sea, es un dato que la balanza, cómo se desequilibró la balanza comercial en materia de turismo. Así que ahí algo puede explicar, a ver, si nos ponemos desde ese lugar, ¿no? Si lo vemos desde ese lugar, el tema del turismo, si vos ves que esa compensación que tenemos también en el turismo lo podemos ver con Vaca Muerta. Lo que ingresó por Vaca Muerta es lo que se fue también por turismo emisivo. Son comparaciones, datos que nos está marcando que hay un plan de gobierno o hay un modelo económico que beneficia a muy poquitos y perjudica a un montón. ¿Hay dos modelos para ahora para elegir en las elecciones? ¿Hay uno solo? ¿Hay varios? ¿Cómo? Porque también lo que veo en la provincia de La Rioja es una realidad muy distinta, es como la de Buenos Aires también, ¿no? Donde ponderan la obra pública, donde se hacen viviendas, donde se trata de no frenar esa asistencia. Incluso ustedes cambiaron la Constitución el año pasado y plantean un ingreso universal para todas las personas. Es completamente lo opuesto a lo de Milei. Tal cual. Yo sostengo que hay dos modelos. Siempre hubo dos modelos en Argentina, pero hoy se ven con mucho mayor nitidez, ¿no? Por ahí hay algunos matices o algunos grises, pero siempre nos manejamos en ese péndulo, ¿no? Donde o estamos al lado de los más vulnerables o estamos al lado de algunos sectores más concentrados de la economía que terminan haciendo importantes negocios a costa del sufrimiento de muchos, ¿no? De millones, diría. 4 o 5 leyes que hemos presentado en el Congreso de la Nación, que tienen su tratamiento, que tienen veto presidencial, algunas que están por tener su tratamiento en el Congreso, en la Cámara de Senadores. Bueno, estamos hablando de un universo de cerca de 20 millones de personas, entre más o menos ese universo que nosotros tratamos de dimensionar, sacando las leyes que
pidieron los gobernadores. Y cuando estamos hablando de los gobernadores, cuando hablamos de los gobernadores, estamos hablando de 23 gobernadores más un jefe de gobierno. Es decir, que estamos hablando de que ese universo de 20 millones que favorecen distintas leyes se amplifica y ya prácticamente permea hacia toda la sociedad argentina, que le está reclamando, por ahí me equivoqué yo, pero me parece que en la caja de resonancia de la democracia, que es el Congreso de la Nación, hay proyectos de ley que buscan proteger los derechos de más de 40 millones de personas, y algo debe estar haciendo mal el presidente, o a alguien no debe estar protegiendo el presidente de la Nación, ¿no? Me parece que si estas leyes dicen eso, bueno, me parece que el presidente debería tomar nota y no enojarse y no mandarnos a perseguir y no decirnos que nos va a meter preso, en ese eslogan que tiene él, y ya empieza esa diatriba que dijo que no va a insultar, pero lo dice con otros términos, pero lo dice igual. Tiene que ir preso el legislador el diputado, el senador que no diga de dónde viene la plata y que atente contra el superávit fiscal. Hay un tema ahí, yo recién lo comentaba en la editorial, de que vos podés tener superávit de dos maneras: o recortás gastos o aumentás ingresos. Y el presidente acaba de recortar ingresos, quitándole retenciones al campo, quitándole impuestos a las mineras, bajando bienes personales. ¿El presidente tiene que ir preso? Según la ley que él propone. Sí, a ver, yo creo que ahí la discusión, me meto más adentro de esa discusión, donde digo, ojo con lo que está diciendo el presidente, porque el presidente está, la molestia no es por el déficit, la molestia es por el sistema democrático. ¿A Milei le molesta el sistema democrático? Y si vos me decís que le va a meter preso a diputados por decir o por hacer lo que tienen que hacer, es porque sigue diciendo de que el sistema democrático debe ese sistema como lo conocemos todos, ¿no? Equilibrio de poderes, representación parlamentaria, ejecutivo y judicial, cumpliendo con sus funciones. El presidente, me parece a mí que el presidente, obviamente, la discusión la disfraza, ¿no? De decir, bueno, los legisladores, pasándose la Constitución, o desconociendo o ignorando lo que significa la representación parlamentaria, la inmunidad que tiene un diputado o un legislador, para decir cosas o hacer leyes que de ninguna manera pueden tener una responsabilidad penal, económica, pero sobre todas las cosas una responsabilidad penal. Puede tener una consecuencia política el hacer una ley, bueno, pero esa consecuencia política se paga ¿con qué? Y se paga con el veto o se paga con las urnas, ¿no? Es decir, cuando la gente dice, miren, ustedes legisladores hicieron leyes que no nos beneficiaron, bueno, nosotros los votamos, vamos a votar otros legisladores es el juego de la en democracia, el contrato social. Ahora bien, que un legislador esté encorsetado en hacer lo que el presidente dice, y si el presidente no le gusta lo que hacemos, nos mete preso, bueno, estamos claramente lesionando, o claramente la discusión no pasa por el superávit fiscal, pasa por el sistema democrático. Claro. Pareciera ser que eso es lo que le molesta. Claro que sí. Claro que sí. A mí esa me parece que tenemos que estar alertas con esa discusión, ¿no? Si el presidente si el presidente le dice rata, ladrones, delincuente, nido de víbora, todo esto al Congreso lesiona la institución, menosprecia la institución, socava la institución, y después dice, y si llegan a hacer lo que no quiero que hagan, y lo hacen, ustedes van a ir presos, tienen responsabilidades penales. Claramente lo que está acá lesionando el presidente es el sistema democrático. No tengo otra explicación. Y me gustaría alertar sobre este tema, porque este es el tema que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Es peligroso? Sí, para mí es peligroso. Porque si llega a perder una elección porque la gente no lo apoya más, ¿qué pasa? Por eso, me llama poderosamente la atención que sea recurrente con este discurso el presidente, y que nosotros no tengamos, es decir, y no levantemos la voz con esto. Para eso estamos. Para levantar la voz y para alertar sobre alguna consecuencia. Y a mí, la verdad, nos molesta
le digo perdón que sea autorreferencial en este tema, pero me molesta de sobremanera que nos trate de encorsetar o de decirnos qué tenemos que decir, porque a nosotros nos votaron para defender ciertos y determinados derechos. Le puede gustar al presidente o no, como a nosotros nos puede gustar las políticas que lleva adelante el presidente o no, pero siempre en el marco de la democracia. Si nosotros estamos en desacuerdo, bueno, ¿cuál es nuestra función? Oponernos o tener la representación parlamentaria suficiente como para decirle al presidente, mire presidente, este es el límite. Bueno, pero no parecía que es así, porque Milei parece que odia a Quintela, al gobernador Ricardo Quintela, y no le pasa plata por eso, le dio $800 millones a tu provincia. Bueno, 800 millones de dólares. Hoy Quintela es el estandarte muchas veces del ajuste que han recibido las provincias. Lo dijo en Soledad en su momento Quintela, porque Quintela en eso se dio cuenta el 23 de diciembre o por ahí 28 de diciembre del 2023, cuando dijo, mire, presidente, y se lo pudo decir a él, no estoy de acuerdo con las políticas que va a llevar adelante, no voy a recortar, no voy a ajustar a mi gente, así que usted vea cómo va a administrar el país, pero nosotros necesitamos otro tipo de políticas en nuestra provincia. Lo dijo en Soledad Quintela en su momento, se plantó, se puso al frente de esa discusión, pasó un año y medio de esa discusión, con algunos matices, con algunos gobernadores en algunos momentos acompañando, con otros no, algunos haciéndose los distraídos, esperanzados en que tal vez irradie o que permee alguna política o algunos fondos frescos para las provincias. Esto no pasó y hoy, a 18 meses del gobierno del presidente de la Nación, hay 23 gobernadores, hay un jefe de gobierno pidiendo exactamente lo mismo. Fondos para sus provincias porque están asfixiadas. Sí, bueno, pero digo, a las provincias opositoras, la de Buenos Aires, la de La Rioja, las deudas son más cuantiosas. Y obviamente, la provincia de Buenos Aires es un conglomerado que administra casi la mitad de habitantes del país. Y nuestra provincia, la provincia de La Rioja, estamos una provincia que depende altamente de los recursos nacionales. Recursos nacionales que han sido consagrados o que han sido consensuados el reconocimiento por todos sus pares de la plata que nos han quitado en el año 87 por el punto de coparticipación, y que todos los años, presidente que haya pasado, presidente que le reconoció, inclusive de la Rúa, inclusive Mauricio Macri, en los presupuestos, que le reconocieron en los presupuestos como compensación a ese punto a la provincia de La Rioja para poder hacer frente a sus obligaciones. Nosotros desde el año 2023 tenemos el presupuesto reconducido, tenemos ese artículo puesto en el presupuesto que no lo está cumpliendo el presidente de la Nación, no lo ha mandado, no lo ha reconocido, asfixiados con deudas en la provincia, solamente recibiendo los fondos de la coparticipación, ¿no? Lo que nos corresponden legítimamente, porque ya sería un escándalo. Pero el otro también les corresponde. Si no lo reconoce. Pero lo que debería reconocernos, porque está reconocido, debería transferirnos, no lo ha hecho, causándonos una grave asfixia financiera a la provincia de La Rioja. Y del otro lado, en la provincia vos tenés a Martín Menem. Martín Menem que básicamente es el vocero de Milei en la Cámara de Diputados, es el presidente de la Cámara Baja, y que ahora además salieron unos escándalos por contrataciones donde los propios entidades gubernamentales lo contratan a las empresas de él, ¿no? Por montos multimillonarios, el Banco Nación, Fundación Favaloro y otras tantas más. ¿Te llamó la atención a vos eso? Mire, la verdad que a uno en ese tema, yo por ahí dejo muchas veces el juicio de valor, el juicio que tenga que, si hay alguna cuestión judicial, que lo sostenga la justicia, ¿no? A mí el tema político es el que me llama la atención, ¿no? Es decir, nos llenamos la boca hablando de que no hay que hacer más negocio con el Estado, de que el Estado no sirve para nada, de que en el Estado están todos de más,
Bueno, y los principales negocios o las principales operaciones económicas que hacen muchas veces empresarios son con el Estado. Claro. Entonces, esa contradicción, esa doble vara, ¿no? Es decir, o sea, ellos pueden hacerlo y está bien, nosotros si lo hacemos somos y está mal. Es un escándalo. Es un escándalo. Entonces, esa doble vara, esa doble moral, me parece que no está buena. Tenemos que, la verdad, no está buena que lo hagamos. No me parece. No me parece. Y en La Rioja somos muy poco y los conocemos mucho. Así que con eso. Bien, y él estaba haciendo campaña también diciendo que la gente debería dejar de cobrar planes sociales porque el que tiene plan social debería poder aspirar a trabajar en el privado cobrando 6 veces más. Yo lo llamo a la reflexión, en este caso al presidente de la Cámara de Diputados. Ha sido bastante en esto, con esas declaraciones livianas y por ahí hasta rozan muchas veces lo insensible. Hizo ese tipo de declaraciones. Ayer declaró que son estupideces el tema de el reclamo de los jubilados, son estupideces el tema de los discapacitados. Tengo en mi WhatsApp varias personas llorando, impotentes, sintiéndose, ni siquiera por ahí hay gente que no puede articular porque tiene una discapacidad en el habla, llorando porque le han quitado la pensión por discapacidad. Entonces no son estupideces. Que es muy poca plata. No son estupideces. Además, es muy poca plata la pensión. Tenemos que, y esto, yo me niego a pensar que la mayoría de los argentinos hemos perdido la sensibilidad. Me niego. No creo que estemos tan enojados con la política y tan anestesiados con la política que nos dé lo mismo que los discapacitados pierdan todo, que los jubilados pierdan todo, que haya gente en la calle durmiendo, de que le creamos al presidente cuando dice que ha sacado millones de argentinos en la pobreza, cuando se multiplican la gente durmiendo en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo, la verdad, me niego a estar anestesiado de esa manera, ¿no? Y volviendo al comienzo, ¿estos son los dos modelos que planteabas? Y esto creo que son los dos modelos que se ponen en juego, ¿no? en la República Argentina. Un modelo de inclusión, o un modelo que por lo menos tiene al Estado cumpliendo sus obligaciones principales y primordiales, porque todo esto que te estoy diciendo, Ezequiel, está en la Constitución. Si uno busca la Constitución y ve cuáles son las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación, en el artículo 75 nomás, cuando dice, mire, usted tiene que hacer leyes que tiendan al bien común, que tiendan a proteger a los jubilados, que tiendan a proteger a las universidades, que hagan leyes proactivas con reforma, protegiendo el trabajo, el salario, las vacaciones. Bueno, eso es lo que dice la Constitución, no lo digo yo, no es un capricho de algunos diputados loquitos que le quieren poner trabas al presidente de la Nación. Nosotros venimos a hacer algo y entendemos filosóficamente, políticamente, que es más justo estar de este lado que de este lado, donde hay leyes donde tenemos que pasar motosierra, donde hay leyes que tenemos que dejar tierra arrasada, que tenemos que hacer una transferencia fenomenal de recursos a los sectores más concentrados, que le tenemos que permitir livianamente, como dice la ley de base, porque no la votamos nosotros, No, la ustedes votaron algunos compañeros. Entonces, como dice la ley de base, mire, los señores, yo lo decía el otro día en una presentación en la Cámara cuando defendía el tema de la jubilación. Mire, los señores, dice el artículo 77 de la ley de base, un inciso, creo que hay G me parece, dice, le vamos a perdonar las deudas a todos los por aportes patronales y contribuciones a la seguridad social a los empleadores. Le vamos a perdonar, le damos una moratoria y no la van a pagar ustedes a la deuda. Bien, o sea, le damos una moratoria a aquellos que no pagaron los ingresos, es decir, las contribuciones de la seguridad social. Algo que en otro modelo o que en otro momento uno va preso. Es un delito penal, tributario. Sí. Bueno, en este caso, héroes, lo perdonamos. Ahora bien, ese señor al cual no le hicieron los aportes, no le dieron nunca, lo tuvieron en negro. Porque ese señor, lo que vos decís son los aportes para la jubilación. Para la jubilación. Ese señor, esa mujer llega a los 60 años, o ese señor llega a los 65 años y dice, me voy al ANSES. Me voy al ANSES porque así como le dieron una moratoria a mi empleador, quiero que me den una moratoria a mí.
Quiero que me perdonen porque ese señor no me hizo los aportes, entonces perdónenme a mí. Pero no solamente le pido si me pueden dar esa oportunidad de tener una moratoria, sino que les digo, mire, no quiero que me la regalen, quiero pagar mi jubilación, quiero que me den mi jubilación, si el Estado me puede dar mi jubilación. Pero yo pagándola. No, para ustedes no. Para ustedes moratoria no. Para ellos sí, para ellos no. Esos son los modelos que hoy se ponen en juego, en donde nosotros le tenemos que claramente ponernos del lado de los más vulnerables. Ponernos del lado de los más vulnerables. Es porque nos manda nuestra formación política, nos manda nuestra formación filosófica, nos manda muchas veces nuestra formación cristiana. Nos manda nuestro sentido común. Es decir, ¿de qué lado estás parado? Yo me niego a pensar que toda esa gente que hizo lo que hoy somos, una nación, nosotros le miremos para el costado. Me niego a pensar eso. Bueno, son los dos modelos. Exactamente, claramente. Y los tenemos que mostrar. Y tenemos que tratar de poner sobre la mesa esto es lo que se juega este año. ¿En La Rioja están haciendo eso justamente? Mire, nosotros con Gabriela y con los legisladores nacionales, con los senadores nacionales, con el gobernador, es nuestra columna vertebral, la defensa de los intereses de la provincia y de los ciudadanos. Y eso tratamos de traspolarlo y ponerlo en valor acá en la Cámara de Diputados. Tratamos de hacerlo. Siempre queremos estar a la altura de las circunstancias y a la altura del tiempo y en el momento que nos toca, a la altura de la historia. Pero bueno, a veces nos sale, a veces nos sentimos impotentes porque no podemos encontrar o no lograr los consensos para poder llevar adelante esto, pero claramente nos sentimos muy cómodos haciendo lo que hacemos, que es defendiendo a muchos, ¿no? Muchas gracias, diputado, por venir aquí al primer programa de Deuda Prometida. Para mí es un gusto, como siempre, Ezequiel, visitarte y poder estar hoy acá hablando un poco de esto, ¿no? De qué defendemos cuando defendemos. Exacto. Gracias. Gracias a vos. Ricardo Herrera, entonces, diputado nacional y ahora candidato para renovar la banca, justamente riojano, el hombre, y por eso también conoce tanto el otro modelo que es el que lleva adelante el gobernador, Ricardo Quintela. Lo que hay en juego ahora va a ser esto, el modelo de la motosierra, del ajuste. Y bueno, del otro lado se trata de plantear propuestas, ¿no? Es difícil debatir con el que no te da lugar, con el que no te habilita una comisión, con el que te quiere cerrar el micrófono en la Cámara, pero bueno, esto me hago cargo yo, ¿no? Porque estamos hablando del que debería ser el que preside para todos los diputados, Martín Menem, el que organice todo esto que funcione y es el que trata de poner obstáculos y palos en la rueda. Quiero antes de cerrar contarles de una nota del portal de deudaprometida.com de Agustina Bordigoni sobre los también dinero, pero no es dinero que se utiliza para la gente que más lo necesita, sino 330 millones de dólares que habían creado para un fondo anticíclico y que al final hay denuncias que preguntan a dónde está esa guita. ¿Qué hizo Jorge Macri con los 330 millones de dólares que se crearon para utilizar en caso de catástrofe natural, en caso de catástrofe económica? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eliminó el fondo anticíclico creado en noviembre de 2023. Legisladores presentaron un pedido de informe para saber qué pasó con los recursos que estiman fueron a pagar intereses de la deuda. Esta nota la leen en deudaprometida.com. Piden explicaciones a la ciudad por el mal uso de 330 millones de dólares. 330 millones de dólares. Esa es la guita que bueno, no sabemos dónde está. Ahora la usó Jorge Macri para algo. La leen en deudaprometida.com. Saltamos ese cepo mediático que muchas veces tiene el intendente de la ciudad. Y quiero, bueno, llegamos al cierre. Quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. Un saludo muy grande a la gente de Multimedios Radio Más de Tierra del Fuego que nos están retransmitiendo todos los viernes a las 8 am en la FM 104.9. Gracias a Walter, gracias a Francisco también por el estudio y por toda la disposición que tuvieron para permitir este lanzamiento del nuevo stream de Deuda Prometida. Mi nombre es Ezequiel Orlando, les invito a visitarlo si no lo conocen a nuestro sitio, a nuestro portal, donde tratamos de llevar la información de política, de economía,
que tiene la mirada tuya. Porque la deuda no es con el FMI, la deuda es con el pueblo. Y ese es el lema con el que nos regimos cada día nosotros. Gracias por habernos acompañado. Nos encuentran cada jueves a las 20 horas aquí por el canal de YouTube de Deuda Prometida. Y por supuesto en redes sociales. Nos van a ver hablando de las cosas que al gobierno le molesta mucho. Le molesta mucho, contando la otra parte, no solamente de la política, no solamente de la economía, sino también de la cultura, del humor, de la sociedad, de lo que te importa a vos saber. Gracias, nos reencontramos la semana próxima. Acuérdate, jueves a las 20 en Deuda Prometida. Este es el stream que va de tu lado. Chao.